¿cómo será cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra? Si hoy presente, porque el propósito, uno de los propósitos, el propósito principal del Espíritu Santo, lo vamos a estudiar en esta mañana, y usted se va a dar cuenta del propósito principal dentro de una variedad en su desempeño. Está uno principal, uno que sobresale por sobre todas las cosas. Voy a hablarles acerca del propósito del Espíritu Santo, que lo deleita o que lo complace, y si da tiempo, que lo contrista. En la vigilia, el Conociendo al Espíritu Santo era el título, Conociendo al Espíritu Santo. Porque en la medida que nosotros tengamos conocimiento del Espíritu Santo, entonces las bendiciones que nos corresponden como hijos las vamos a obtener, las vamos a recibir en la medida que lo conozcamos a Él. No es enfocarnos en el poder, porque mucha gente quiere el poder del Espíritu Santo. Ciertamente tiene una potencialidad, es todopoderoso, pero cuando una gente se enfoca en el poder del Espíritu Santo, entonces quiere usarlo a Él, mientras que cuando nos enfocamos en el Espíritu de Dios como una persona, nos sometemos a Él porque es una persona que no solamente desea lo mejor para nosotros, revelarnos a Cristo, sino llevarnos a la plenitud de hijos de Dios aquí en la temporada que estemos aquí en esta tierra. Él nos usa a nosotros, amén. No tratamos de usarlo a Él, sino que Él comienza a manifestarse a través de nuestras vidas cuando lo vemos a Él como persona. Amén. Entonces, quiero que esta mañana usted diga: soy buen terreno, donde la palabra de Dios germinará como semilla, germinará, crecerá y dará mucho fruto en el nombre de Jesucristo. Lo creo. Amén. Amén. La carta del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, termina con estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Se habla del amor del Padre, pero ¿ustedes han escuchado del amor del Espíritu Santo? Romanos capítulo 15, verso 30, el libro de Romanos, en su capítulo 15, en el verso 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios Padre. Por el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente ha venido para revelarnos a Jesús, para mostrarnos a Cristo como Señor y Salvador, sino para manifestar su amor, el amor que Él tiene en nuestros corazones. Amén. En Hechos capítulo 2, cuando Jesucristo resucita, Él está 40 días con los discípulos, afirmándoles las palabras que compartió durante 3 años y reafirmando el nuevo cuerpo que ellos también tendrían, la gloria que les esperaba si ellos mantenían su fe. Es por eso que después de verlos resucitados, los que tenían temor, como Pedro, que lo negó, después se para ante el concilio, ante la gente que votó para la crucifixión de Jesús y pensaban que también iban a hacer con ellos igual en ese momento. Ya el miedo a la muerte no lo embargaba, porque habían visto que Jesús, crucificado, muerto, derramar toda su sangre y sepultarlo,
a los 3 días resucitado, estar con ellos. No era un fantasma, no era algo de invención, algo que ellos estaban creando por el amor que le tenían a Jesús, sino que 40 días estuvo con ellos compartiendo palabras, comiendo con ellos, para que ninguna duda estuviera ya presente. Por eso que en el capítulo 2, dice de Hechos capítulo 2, Jesús, una vez que está en el tercer cielo, sube con el Espíritu Santo de Dios que lo acompañó durante todo su ministerio. Y 10 días después de haber ascendido, los discípulos esperaban en el aposento alto lo prometido por Jesús. Esperen aquí la promesa del Padre. El Padre había prometido que los revestiría con su Espíritu. Y 10 días después de haber él ascendido, dice la palabra en Hechos, capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo o cayó del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. En el verso 2 dice, de repente vino, de repente cayó. Esa palabra en el griego, porque casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en la lengua griega, es la palabra epipictó. Epipictó, que significa un abrazo de amor. Amén. Un abrazo de amor. Cuando usted tiene tiempo que no ve a un familiar y el familiar llega, usted no lo saluda de lejito, ¿verdad? Usted no le dice, ¿cómo te fue por allá? Sino que es como el hijo pródigo que regresó y el padre estaba con los brazos extendidos y le dio un abrazo. Nosotros abrazamos, amén. Nosotros abrazamos. Bueno, nosotros aquí la mayoría en el saludo se abraza y algunos se dan hasta un besito en la amistad que tenemos como familia. Pero el Espíritu Santo desea abrazarnos todos los días, amén. El Espíritu Santo se levanta con nosotros y Él desea, así como un padre despide al hijo cuando va a la escuela, sin embargo Él nunca nos despide, sino que nos acompaña y nos quiere expresar el amor que tiene, abrazándonos y soltando su presencia en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12, nosotros no hemos recibido, hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice, y nosotros, diga nosotros, usted está incluido allí también, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Usted no ha recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, que hay cosas que se reciben por gracia, que la salvación es un don, es un regalo, y que la justicia es un regalo, es un don. Amén. Que las cosas de Dios se dan gratuitamente. Pero ¿qué dice el espíritu del mundo? El espíritu del mundo dice, no existe algo, no existe nada que sea gratuito. Mientras que el Espíritu de Dios nos dice, ustedes no tienen que hacer algo extra
para recibir la salvación, solamente creer. Amén. Creer en lo que Dios, en el que Dios ha enviado. Nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz y tenemos que creer en esa justificación que la hemos recibido por la fe gratuitamente en Jesucristo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Personas que dicen, yo creo en la justicia por la fe, pero colocan un pero, como diciendo, soy justificado por fe, pero tengo que hacer algunas cositas también como para reasegurar esa justicia. Y aquí no hay pero que valga ante la justificación que Dios nos ha otorgado. Saben que a través de la sangre de Cristo, como se lo hemos enseñado, las 5 confesiones de la sangre de Cristo, en la tercera confesión de la sangre de Cristo, ¿qué decimos nosotros? Por su sangre somos justificados. Amén. Por la sangre de Cristo soy justificado. La justificación que hemos recibido es que Dios nos ve hoy, Dios te ve a ti y me ve a mí como si nunca hubiéramos pecado. Amén. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Como ve a quien tiene hoy a su mano derecha. El Padre nos ve como ve al que tiene hoy a su mano derecha. ¿Quién tiene Dios a su mano derecha? A Jesucristo, amén, porque Él ascendió y se sentó en el trono a la derecha de Dios en poder y en autoridad. Y conforme el Padre ve a Jesús en total santidad y justificación, así nos ve a nosotros también, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, por la gracia que hemos depositado en Jesús a través de la obra de la cruz, a través de su sangre derramada. Romanos 8:15 dice, y ya sabemos que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para vivir en miedo, en pánico, para vivir en angustia, en el qué será del mañana, sino que hemos recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, oramos, intercedemos y decimos con toda confianza, papá, gracias por hacerme tu hijo, amén. Abba, Padre, le decimos, papi, gracias porque me has constituido en un hijo, y no solamente el nombre y saber que soy hijo, sino que también tengo herencia. Soy heredero y coheredero con Jesucristo en la nueva identidad que me has dado como hijo, en el poder, en esa autorización que he recibido del cielo de ser constituido hijo de Dios. Amén. Entonces, las cosas de Dios las recibimos gratuitamente. Gratuitamente. Usted puede tener deseos de ser como alguien, puede ver las cualidades de una persona y quisiera tener las cualidades que tiene esa persona. Y mucha gente envidia las cualidades de otros. Y nosotros no estamos para envidiar, porque la envidia es un espíritu que carcome el corazón. Si usted quiere tener cosas similares a otros, ¿a quién se las tiene que pedir? Al Padre, amén. Porque el Padre que tenemos tiene todo el recurso para entregarnos cosas, pero muchas veces no recibimos porque sencillamente no pedimos con confianza. Pero cuando existe la confianza, usted pide y pide bien y confía y espera tranquilamente. Amén. Un hijo cuando pequeños, porque parece que los hijos cuando a medida que van creciendo van perdiendo la confianza y la fe por las cosas que ven carentes en el padre. Pero pequeños, un hijo pide y espera confiadamente. Hay unos que hacen, berrinche, pero el niño confía de que el padre lo va a buscar a la escuela, le va a proveer, que va a tener comida en la mesa. Confía en la provisión del padre y en la seguridad, en la protección del papá. ¿Cuánto más tenemos que confiar nosotros en nuestro Padre Celestial, que nos guarda y que quiere lo mejor para nosotros? Y si
un hijo le pide a un padre, tiene el recurso para dárselo, se lo va a entregar, se lo va a dar. Amén. El asunto es cuando el hijo le pide cosas al padre que sabe que son necesarias y no las tiene. Entonces comienza una desconfianza, comienza a entrar duda en el corazón del hijo, porque no se lo está negando porque quiere, sino porque no tiene. Pero nosotros, el padre que nosotros tenemos es de recursos ilimitados. Amén. Y tenemos que, después de pedir, hacer lo que dice el Salmo 46:10. Está quieto, esténse tranquilos y esperen. Cuando nosotros decidimos casarnos, cuando Dios nos dio el empujoncito para que nos casáramos, nosotros nos casamos por fe. Le pedimos a Dios que Él nos proveyera para la boda y esperamos después que eso se diera. Que no nos preocupáramos por los detalles. Los detalles los iba a colocar Él. Cuando una persona pide pero comienza a interesarse por los detalles, parece que su confianza la pierde. Tenemos que pedir y esperar confiadamente, descansar en Dios. Estar quieto es confiar que la palabra que Dios nos dio es cierta, es veraz, todo lo que Él nos promete es sí y es amén. Solamente nos corresponde continuar creyendo y confiando, descansando en la palabra de Jesucristo. Ahora, uno de los propósitos, o el propósito principal, grande del Espíritu de Dios, revelado en Juan capítulo 16, verso 7, Juan capítulo 16, en el verso 7 en adelante, Juan 16, 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, palabras de Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, no vendrá a ustedes, pero si me voy, os lo enviaré. Propósito. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué finalidad o propósito tiene? Convencer, dice, convencerá al mundo de pecado. Allí no les estaba hablando a ellos, porque Él está hablando con los discípulos. Convencerá al mundo, porque ya ustedes creen en mí, pero va a convencer al mundo que no ha escuchado de la salvación en Cristo, de la necesidad de colocar su fe en Él, en su obra. Pero si me voy, 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de tres cosas: de pecado, de justicia y juicio. De pecado, ¿por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. Ya ustedes creen en mí, pero la convicción del Espíritu Santo es para aquellos que todavía tienen incredulidad, tienen la mente completamente cegada al amor y a la salvación y a la justicia de Dios. De eso es misión del Espíritu Santo, traer convicción de salvación para creer en Jesús. Dice de pecado, no de pecados. Fíjense que la palabra pecado está en singular. Si la está leyendo ahí en su Biblia, dice de pecado, no de pecados. Porque el pecado del que convence el Espíritu Santo es de no creer en Jesucristo. El propósito del Espíritu de Dios es que la gente crea en Jesús. Porque cuando ya nuestra fe está puesta en Él, comienza una transformación, un cambio en la vida de todo aquel que coloca su fe en Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya ustedes confían en mí porque me ven mi cara todos los días, ven mi
mi sonrisa, la aceptación que les doy, las enseñanzas que les imparto, tienen mi justicia, está sobre ustedes, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo voy al Padre, pero el Espíritu Santo de Dios les mantendrá convencidos de que son justificados, amén, de que ya ustedes están libres de condenación. ¿Usted lo cree? Nosotros estamos libres de condenación. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Eso es lo que Dios pide, creer en su Hijo, y somos libres de condenación, somos declarados justos. Justos es un edicto, un decreto del más grande, la más grande autoridad que nos declaró justos por la obra de su Hijo. Y de juicio, no es que Dios nos juzgue a nosotros, no es que Dios nos vaya a señalar y a juzgar por lo que éramos, porque una vez que nosotros recibimos a Cristo, el libro de Miqueas dice que hace una comparación, es como si nuestros pecados los arranca Dios y los coloca en lo profundo de la mar, en lo profundo de la mar donde nadie puede llegar por las altas presiones que allí existen. Nadie ha llegado a lo profundo de la mar. Los que han intentado llegar a lo profundo de la mar ven que sus aparatos se revientan, explotan, no pueden llegar a lo profundo de la mar. Entonces Dios compara que los coloca en lo profundo de la mar, es decir, que Dios no se acuerda más de lo que usted fue ayer. Porque usted dice, no, es que yo recibí a Cristo, pero es que he tenido ciertas fallas. Cuando usted recibió a Cristo, sus pecados, la sangre de Cristo está sobre su vida, y si hay algún error en esa trayectoria, dice que abogado tenemos para con el Padre, amén. Él es quien aboga por nosotros. Si el enemigo pretende acusarnos o señalarnos, nosotros lo que tenemos es que señalarle o indicarle y declarar lo que dice aquí la palabra en el verso 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando el enemigo venga a tu mente con un pensamiento, recordándote lo malo, recordándote el pecado, recordándote los errores de ayer, recuérdele usted el futuro que a él le espera, el lago de fuego, amén. Porque ya Dios no se acuerda de nuestros pecados, porque nosotros caminamos en la justicia de Dios, amén. La justicia de Dios, y cuando yo camino en la justicia de Dios, no hay pecado que me separe de la presencia de Dios. No es que yo tenga licencia para hacer lo malo, sino que como estamos en un cuerpo todavía imperfecto, que es el último que falta por redimir, cualquier error en pensamiento, en palabra o en alguna acción, estamos bajo la sangre de Cristo, porque nadie camina aquí después que recibe a Cristo en completa perfección. Dios nos va formando y nos va estableciendo en nuestro interior el carácter de Él. Pero nadie aquí llega a una perfección. ¿Cuándo seremos perfeccionados? En el arrebatamiento, amén. Cuando Dios nos cambie y nos mude, este cuerpo corrupto, este cuerpo que se deteriora, por un cuerpo inmortal, incorruptible, que ya no esté en condiciones de pecar, completamente similar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay personas que en una oportunidad un hombre comenzó a decirle, Espíritu Santo, ¿por qué no convences a la gente de su sanidad? ¿Por qué no convences y traes convicción al corazón de que tú eres quien llevó la enfermedad? Y él recibe la contestación del mismo Espíritu y le dice, porque yo les quiero convencer es de mi justicia, de la justicia de Dios, de la justificación que tienen a través de la obra, y cuando ellos estén convencidos de que son justos y se vean justificados en Cristo, entonces serán sanos, amén. Es como el próspero. ¿Usted cree que Dios nos quiere a nosotros en miseria, en ruina, en pobreza todo el tiempo? No, Dios quiere que nosotros prosperemos, amén. Y Él se lo revela en la carta a Juan, en su tercera carta, que Él escribe en el verso 2, yo deseo
porque es el deseo de Dios que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero cuando nosotros somos convencidos, tenemos convicción de la justificación en Cristo, entonces también vamos a ser prosperados en todas las cosas. Refiriéndose a esta justificación, que es donde nosotros tenemos que plantarnos bien, en el Sermón del Monte, Jesús lo expresó en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el verso 31 en adelante. Mateo 6, 31. Dice: no se angustien, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. ¿Usted cree que Dios no está al tanto que tenemos necesidad de comida y que tenemos necesidad de vestido? ¿Usted está al tanto de las necesidades que tiene su hijo en casa? Pero ¿qué dice Dios? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros estamos convencidos de la justicia de Dios, no es hechos o obras que yo vaya a hacer para tratar de ganarme el favor de Dios, porque como se dice, el favor de Dios es un regalo inmerecido, se recibe por gracia, se recibe gratuitamente. Lo que tenemos es que tener revelación de lo justo que somos ante los ojos de Dios. Somos justicia de Dios en Cristo. Y cuando yo sé que soy la justicia de Dios en Cristo, entonces esto es como una tarjeta llena de todas las bondades para mi vida, donde está incluida la salud, la prosperidad, la libertad de pensamientos y toda bendición del cielo que el hombre desee tener. Amén. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Sin embargo, muchos no conocen el don de la justicia, o tienen en poco el ser justificados por Jesús, porque creen que tienen que hacer algo adicional, como los que creen en una religión llamada los mormones, que tienen la Biblia, pero dicen que la Biblia necesita una ayudadita, como dijo aquella mujer María, necesita una ayudadita. El libro de Mormón. Tienen otro libro que es el complemento para ellos de la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y no necesita otro complemento, amén. Es lo que necesitamos para ser edificados. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Por quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Amén. Los que reciben gratuitamente la justicia de Dios. ¿Cómo van a vivir? Reinarán en vida. Amén. Cuando yo sé que soy justificado por la obra de Jesús, yo reino en esta vida. Ya sobre mi vida no va a reinar el pecado, va a reinar la santidad. Amén. Sobre mí no va a reinar las malas adicciones, no va a reinar el diablo, no va a reinar la enfermedad, no va a reinar los malos hábitos, porque voy a reinar en vida con Cristo. Amén. Cuando usted o nosotros reinamos en vida, cuando caminamos convencidos de la justicia de Dios para nosotros. Soy la justicia, somos justificados por gracia, y eso nos lo trae a nuestro entendimiento el Espíritu Santo de Dios. Reinamos en vida, reinamos para glorificar
el nombre de Jesús y es gratuitamente. Amén. Gratuitamente. Dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Reinarán. Usted reina hoy con Cristo y se levanta mañana y sigue reinando con Cristo. Y usted ayer reinó con Cristo y durante todo el resto de la vida que nos quede aquí vamos a reinar con Él. Vamos a mantenernos reinando con Cristo todos los días. Termino con estas palabras. La santidad es práctica. La santidad es práctica en el sentido de que nosotros podemos irnos santificando en la medida que permanecemos en Dios. Es decir, la santidad es un proceso que usted comenzó limpio en la sangre de Cristo y todo ese lastre, todo ese bagaje de pecado y de malos hábitos, de malas costumbres, se van a ir soltando en la medida que usted se unifique, usted tenga la comunión con la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Con la persona del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, yo no puedo ir a la iglesia porque después voy a pecar más. O sea, recibo a Cristo y voy a seguir pecando, es una burla. Entonces, yo mejor me quedo como estoy. ¿Ok? Entonces, rechazan a Jesús por una mala concepción, una mala interpretación que el mismo enemigo les coloca en la mente respecto a esto. Y usted recibe, nosotros venimos con diferentes fallas a los pies de Jesús. Pero en la medida que tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos vamos santificando. Amén. Su naturaleza se va desarrollando en nuestras vidas, por decirlo una forma. Por ejemplo, alguien que esté en el vicio del cigarrillo o droga, aceptó a Cristo, pero oye, volvió a consumir. Y eso le ha pasado a muchos. La persona en ese sentido no se puede sentir condenada. Ya usted recibió a Cristo. Amén. No le quiero decir, siga fumandito su siriguana. No, yo les estoy diciendo que en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, los malos hábitos se van soltando. Nosotros tuvimos una hermana, tuve una mujer en la iglesia en mis primeros años, y esta mujer, oye, no solamente fumaba un cigarro, se fumaba 1, 2, 3 cajas de cigarro al día. Ella ya había cambiado y ya no le satisfacía los cigarros en forma natural, sino que se colocaba la candela hacia adentro, hacia la garganta. Dije, wow, esta mujer sí es brava. Iba a la iglesia y cuando llegaba a su casa, ¡pac!, prendía su cigarro. Pero cuando llegaba un hermanito, lo escondía. Hasta que pasado un año en ese proceso, ella una mañana se despertó y dijo, oye, esta cosita, este cigarrito me está dominando, no puede ser. Si yo tengo algo muy grande en mi vida, que se llama el Espíritu Santo de Dios, y hasta hoy fumo. Y dijo esa palabra, hasta hoy fumo. Dice que después veía el cigarro y no era que lo alejara por las enseñanzas que había recibido, sino que le asqueaba, le repugnaba, le causaba náuseas. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, llega el momento que esas prácticas o esos hábitos te van a repugnar. Amén. Y usted los va a soltar solitos. Se van a ir solitos en la medida que usted permanezca en comunión con el Espíritu Santo. Así que no se preocupe, oye, volví a meter la pata. Usted es santo en Cristo, amén. Usted es santo en Cristo, el pecado no te puede separar de Cristo, me refiero a eso, amén. Hay personas que están en la iglesia y vienen con un vicio, el vicio de echarse una caja y después que están en el evangelio, oye, le cuesta, y cuando ven a la catira, o no sé cómo que la llama, la agarran y aquí viene otra vez, se abrazan con ella
Pero ellos vienen a la iglesia otra vez, siguen buscando. Se les ha revelado, es que esto no me puede dominar. Usted es justo. Si a esa persona se le revela, cuando se le muestra que es justo en Cristo y que el pecado no lo puede separar de él, después va a repugnar esa catira. Amén. La va a detestar, le va a causar náuseas. Cuando la pruebe, dice, guácala. Es como algo que le causa repugnancia y no lo puede pasar. Eso lo hace Dios por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén.